Bienvenidos al episodio 2 del podcast Lecturas de Periodismo. Yo soy Álvaro Louviert y en este episodio vamos a analizar un reportaje que ganó el premio Pulitzer en el año 2021 y es una investigación acerca del uso de perros policía en Estados Unidos. Se trata de Cuando los perros policía son armas, escrito por The Marshall Project. Y ya con el título del reportaje nos podemos hacer una idea del enfoque que tiene esta investigación. Y es que se trata de un trabajo periodístico que está cargado de denuncia y que tiene detrás un trabajo de documentación impresionante. Esta obra periodística representa perfectamente la idea que busco con este podcast, que es reivindicar y dar a conocer la importancia del periodismo. En este caso es un reportaje que trae a la luz una realidad que existía pero que era desconocida, como es el uso negligente de perros policía en los Estados Unidos. Por cierto, esta obra solo está disponible en inglés y está publicada exclusivamente en la página web de sus autores, de The Marshall Project. Y el título original de este reportaje es Mauled When Police Dogs Are Weapons, que si lo traducimos literalmente al español, Mauled significa mutilado y When Police Dogs Are Weapons, pues cuando los perros policía son armas, que como he titulado a este episodio. Bien, comencemos hablando sobre los autores de este reportaje, que ganaron, como digo, el premio Pulitzer concretamente a Mejor Reportaje Nacional en el 2021. The Marshall Project es una organización periodística americana sin ánimo de lucro que trata temas de justicia penal y criminal en Estados Unidos. Y aunque está escrito, investigado y publicado por ellos, realmente esta es una investigación en la que colaboran también otros medios, que son AL.com, que es un diario de Alabama, IndieStar, que es un diario de Indianápolis, y el Invisible Institute, que es un medio que trata temas sociales de Chicago. De todos ellos vamos a centrarnos en el propio The Marshall Project, porque es el que al fin y al cabo quien escribe y publica este reportaje. En esta investigación sus autores entrevistaron a los agentes que usan a los perros policía, a las víctimas de los ataques de estos y a sus abogados. Además, también entrevistaron a profesores especializados en violencia policial y a adiestradores de perros policía, entre otros. Los autores, asimismo, han leído una cantidad inmensa de documentos como las demandas que hacen las víctimas, los registros judiciales, policiales, estudios médicos y además de ver muchísimos vídeos de ataques de perros policía, ya sean grabados por el propio agente de policía. Seguramente, como sabréis, pues en Estados Unidos los policías llevan una cámara en el chaleco, pues ya sean grabados por vídeo de esa cámara que llevan los agentes o porque ha sido grabado por otra persona. Y este es un reportaje que utiliza muchos datos, porcentajes y, como es lógico, se basa en muchos casos reales de víctimas. En definitiva, es un trabajo que se sustenta mucho en datos y en cifras, como luego veremos durante el análisis. Y la labor de documentación es encomiable, porque como aprendemos con este reportaje, pocos departamentos de policía mantienen datos estandarizados de cuando se despliegan agentes caninos, y además tampoco hay a nivel nacional un registro de ello. Y además muchos departamentos, por ejemplo los de Alabama precisamente, se dicen en este reportaje, no proveen información cuando se les ha pedido, y además cuando la dan, cuando dan la información, esta está incompleta o es inconsistente. Así que pues bueno, la documentación que han llevado a cabo para este reportaje tiene bastante mérito. Y en el año 2020 fue cuando se llevó a cabo esta investigación, que duró todo un año. Y recordemos que esto es muy importante, que el 2020 fue el año de la pandemia, pero también fue el año de la muerte de George Floyd. Recordaréis ese caso en el que un policía blanco acabó con la vida de un hombre negro durante su detención, y fue un caso que reavivó todos esos temas raciales, de derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Y además pues promovió todo el movimiento del Black Lives Matter. Y la polémica de la violencia policial sobre la población negra americana se relaciona con muchas cosas que se abordan en este reportaje, o sea que coincide tanto en tiempo, por tener lugar en el 2020, como en el tema que tratan. Entonces, una vez que conocemos a sus autores y cómo han investigado este asunto, ¿de qué trata este reportaje de perros policía? ¿Qué nos cuenta y qué información trae a la luz? Pues bien, esta es una investigación que desvela una realidad impactante cuanto menos.
y es que el uso negligente e indebido de perros policía en Estados Unidos muerden y mandan emergencias a miles de americanos cada año. Y la gran mayoría de víctimas, que luego veremos los datos, eran personas bien sospechosas de delitos menores, que ni siquiera iban armadas y no mostraban una actitud violenta o amenazante hacia la policía, pero también hay casos en los que los perros policía atacan a personas inocentes, que no tienen nada que ver con el delito en cuestión, porque también atacan a viandantes, a personas que simplemente van caminando por la calle, e incluso a los propios policías. Y además, para complicar aún más las cosas, este asunto de los perros policía está muy vinculado con los propios problemas de racismo que ha habido en la historia de Estados Unidos. Porque como ya nos plantea este reportaje, desde la época de la esclavitud, pasando por las protestas raciales de los años 60, hasta las protestas del Black Lives Matter en el 2020, el uso de perros policías sobre la población negra americana es algo que tiene un vínculo y resulta un asunto bastante espinoso. Como veis, este reportaje trata un tema muy delicado y sensible, así que vamos a ver todos estos temas que nos plantea este reportaje. Este reportaje consta de 13 capítulos. El primero de ellos constituye el artículo, digamos, principal de todo el reportaje, es el que engloba a toda la investigación en sí. Y en él ya nos dicen las conclusiones a las que han llegado. Así que para tratar todos los temas que pone encima de la mesa este reportaje, creo que la mejor manera es partir de dichas conclusiones para ver cómo han llegado a ellas y ver qué han descubierto. Entonces empecemos con la primera conclusión, que dice que aunque los datos obtenidos en esta investigación muestran que ha habido mordeduras de perro policía en casi todos los estados, algunas ciudades usan a los perros policía con mucha más frecuencia que otras. Y en cuanto a esto, podemos ver el caso que tratan en el capítulo 3 sobre la ciudad de Indianápolis, o mejor dicho, del departamento de policía de dicha ciudad. Porque mientras que otras ciudades, como San Francisco por ejemplo, han visto una sola mordedura de perro policía en un periodo de 3 años, del 2017 al 2019, en Indianápolis la cifra sube hasta 243 mordeduras de perro policía en ese mismo periodo. De hecho, Indianápolis tiene el índice más alto de estas mordeduras de perro policía de las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos. Y los autores además elaboran un gráfico, porque bueno, como dije anteriormente, esta investigación se basa mucho en datos y en cifras, pues los autores elaboran un gráfico y podemos ver los bocados de perro policía por cada 100.000 habitantes de esas 20 ciudades más grandes de Estados Unidos. Indianápolis está en el primer puesto con 28 bocados por cada 100.000 habitantes. Y una vez vistas estas cifras, cabe preguntarse por qué esta ciudad tiene un índice tan alto de mordeduras de perro policía. Y los autores dicen que se debe principalmente a dos factores. Uno es por las políticas débiles del departamento de Indianápolis que permiten a los agentes usar a perros policía contra sospechosos de delitos menores. Y el segundo es una cultura de la vieja escuela que animan a los agentes a hacer eso, a usarlos. Cambiando de estado, en Alabama, la ciudad de Mobile concretamente, los perros del departamento de esa ciudad mordieron a sospechosos en 32 de las 63 detenciones en los últimos 5 años. Y per cápita es una media muy grande de acuerdo a los datos que obtuvieron en esta investigación. Sin embargo, ese departamento, el de la ciudad de Mobile, dicen que usan a los perros como último recurso por las heridas tan grandes que pueden llegar a causar. Bien, esa fue la primera conclusión a la que llegaron. La segunda es que las mordeduras de perro policía se podrían asimilar más a un ataque de tiburón que a bocaditos de una mascota. Eso en palabras de los propios autores. Y es verdad que en todos los capítulos podemos conocer las secuelas de las mordeduras de perros policía. Y varias de ellas, varias narraciones de esos casos están acompañados de fotografías y vídeos tanto del momento del ataque como de los días posteriores. Pero también abordan, y esto es muy interesante, las secuelas mentales, el trauma que supone un ataque de un perro que, bueno, se trata de un pastor alemán o un pastor belga principalmente, que son perros bastante contundentes.
Sobre el uso de imágenes explícitas y de cómo narran esas heridas y ataques, lo comentaré al final del episodio, cuando hable de la manera de narrar de estos autores. Otra conclusión es que muchas personas mordidas estaban desarmadas, acusadas de crímenes no violentos o ni siquiera eran sospechosas. Y esto es algo bastante recurrente a lo largo de todo el reportaje, porque es también lo que buscan denunciar estos periodistas. Y ya en el primer capítulo nos mencionan varios casos, como por ejemplo el de un tal Patrick Gibbons, que robó un carrito de golf bajo los efectos del alcohol. Y una vez que ya estaba rodeado de policía, estaba ya detenido, estaba rodeado de agentes de policía, estos decidieron soltar a un perro que estuvo mordiéndole tanto la espalda como el costado durante casi 2 minutos, a este tal Patrick Gibbons. Y bueno, y también conocemos a otro caso de una mujer que robó 2 productos cosméticos de una droguería, o un manifestante del Black Lives Matter que tiró un bote de gas lacrimógeno en dirección a la policía, que la había lanzado previamente hacia los manifestantes. Y bueno, y una vez que ya estaba detenido contra el suelo, pues soltaron a un perro policía que le atacó la espalda, una pierna y una mano. Y este caso del manifestante del Black Lives Matter causó un gran revuelo en toda la ciudad, que fue en Salt Lake City, y la ciudad decidió no usar más perros policía en futuras manifestaciones. Y también en el capítulo 3 de Indianápolis que vimos anteriormente, también se citan casos similares en los que no era necesario realmente por sentido común el uso de perros policía para detener a alguien. Por ejemplo, el caso de una persona que robó $5 de propina en un restaurante. Y también en Indianápolis el 60% de los atacados por perros policía eran sospechosos de delitos menores. Y al menos el 65% de esos mordidos estaban desarmados y no se mostraron violentos. La verdad es que el caso de Indianápolis es bastante fuerte y polémico porque el propio departamento de policía considera que el mero hecho de huir de la policía en un vehículo ya justifica el uso de un agente canino para detener a esa persona. Pero bueno, es algo bastante relativo porque el supervisor de la unidad canina del departamento de Indianápolis se aferra a una decisión de la Corte Suprema que dice que cualquier persona que huya de la policía en un vehículo se considera como un sospechoso violento, como un delincuente violento. Pero claro, como digo, eso es algo bastante relativo porque lo que han encontrado estos periodistas son casos en los que realmente, aunque se huya de la policía, no justifica el uso de una fuerza como puede ser un perro policía. Por ejemplo, el caso de un hombre que estaba conduciendo una moto de baja cilindrada sin un faro en la ciudad de Indianápolis. ¿Qué ocurrió? Que los policías persiguieron a este hombre que iba conduciendo esa motillo y, bueno, fue una persecución a 50 por hora, tampoco es que fuera una persecución vertiginosa. ¿Qué ocurrió? Que este hombre, al parecer, se estrelló y dejó la moto a un lado y salió corriendo y siguió la huida a pie. Y los agentes soltaron a un perro policía que le mordió la parte de la cintura. Otro caso, por ejemplo, es de una mujer de 47 años que se saltó una señal de stop de tráfico en el 2019 y soltaron a un perro policía igualmente y le mordió en el brazo izquierdo. Y según los periodistas la lista sigue. De hecho, IndieStar, que es uno de los colaboradores de esta investigación, encontró numerosos ejemplos que llevan desde conducir sin licencia o de saltarse una señal de tráfico o de saltarse un semáforo en rojo. Y en cada caso, que es lo importante, la persona nunca fue acusada de llevar un arma, de actuar violentamente o de amenazar a nadie, que es algo que, como digo, se cumple en el 65% de esas mordeduras, concretamente de 2017 a 2019. La cuarta conclusión es que algunos perros no paran de morder y deben ser separados por el agente que los lleva, empeorando así las heridas. No olvidemos que son perros entrenados para morder y el reportaje hace mucho hincapié en eso, que son armas. Fijaos hasta en el título del reportaje, ¿no? Cuando los perros policía son armas. Y además siempre existe el riesgo de que pierdan el control y además muchas veces pues no responden a los comandos de los agentes que los llevan.
Tampoco hay un entrenamiento estandarizado a nivel nacional y los departamentos pueden tener sus propios métodos, como por ejemplo el de Indianápolis, que hemos mencionado ya varias veces. Y a fin de cuentas están entrenados para morder y para cazar, como dice un policía en cierta ocasión, y de despertar un instinto de caza y de que huela el miedo. Eso se llega a decir en este reportaje por parte de agentes de la ley. Y eso pese a que estos perros se muestren muchas veces en redes sociales como adorables y simpáticos. De hecho hay todo un capítulo que trata un caso de un perro policía que era toda una celebridad en internet. Sin embargo, en la realidad era bastante problemático, mordía a inocentes e incluso a los propios policías. Y también conocemos casos surrealistas como por ejemplo el de un agente de policía del estado de Alabama, que tenía ya antecedentes de violencia policial y un poco también sospechosos de aplicar fuerza en casos que no eran necesarios. Y a ese policía precisamente el perro al que estaba a cargo era bastante problemático ya de por sí. Entonces evidentemente hubo casos en los que no era necesario el uso de un agente canino para detener a alguien y acabaron en mordeduras de personas que igualmente de delitos menores o que no se mostraron violentas. Bien, y ahora llegamos a la quinta conclusión, que es la más sensible y la más delicada de toda esta investigación. Y es que los hombres son los objetivos más comunes de las mordeduras de perro policía y los estudios y datos de esta investigación sugieren que en algunos lugares las víctimas son desproporcionadamente negras. Y aquí ya entramos en un tema bastante peliagudo, y es que desde la época de la esclavitud y pasando por las protestas de los años 60 de la población negra por los derechos civiles, el uso de perros policías sobre la población negra americana siempre ha estado, digamos, vinculado en ese sentido. Por ejemplo, en las protestas raciales de los años 60 en Alabama, concretamente en la ciudad de Birmingham, ya hubo polémica y conmocionó mucho el uso de perros policía contra los manifestantes negros por los derechos civiles. Y claro, ese uso contra la población negra, esa asociación que existe, va pasando de generación en generación, en este caso de los años 60 hasta nuestros días. De modo que, en cierta manera, la población negra americana vea desde otra perspectiva no solamente los perros en sí, sino el uso de ellos por parte de las autoridades. Y eso se aborda en esta investigación. Y también en cuanto a estadísticas y a cifras, volvemos una vez más a la ciudad de Indianápolis y ahí vemos que más de la mitad de los que fueron mordidos eran negros, que es un número desproporcionado porque solo representan el 28% de la población en esa ciudad. Y el 15% de esos mordidos eran menores, y 3/4 de ellos eran negros. Entonces eso además pues reaviva y acentúa más aún esa polémica del uso de la violencia policial, en este caso mediante el uso de agentes caninos sobre la población negra americana. Y la última conclusión es que las víctimas de mordeduras de perro policía obtienen poca compensación a los daños que le han causado. De hecho, conocemos el caso de una mujer en el capítulo 6 que era completamente inocente y que accidentalmente un perro policía le mordió y le causó heridas tanto físicas como mentales en forma de trauma. Y esta mujer, después de estar mucho tiempo luchando y denunciando, al final simplemente logró compensación justa para pagar los gastos médicos y poco más. Entonces, incluso siendo inocente, es muy difícil en este caso conseguir compensación después de algo tan traumático como es el ataque de un perro policía. Y ahora veamos la manera de narrar y de plasmar la información que utilizan los autores, porque este es un reportaje escrito y aunque incluye elementos gráficos, hay que ver también cómo narran toda la información que han obtenido. Los datos y la información son tan importantes como la manera de comunicarlo, y en cuanto a esto, los periodistas de The Marshall Project saben estructurar perfectamente todas las declaraciones, todas las narraciones de casos reales y los detalles explícitos de las heridas. Que en relación a lo explícito voy a dar mi opinión personal. En este caso yo creo que es necesario porque se trata de una denuncia de algo tan grave que es necesario que los lectores vean las pruebas y el alcance de lo que se está denunciando, que en este caso es violencia policial, uso excesivo de la fuerza y además en casos que no eran necesarios y que existen otras alternativas. Porque como hemos visto, un perro policía también puede salir del control de la gente que los lleva.
Entonces, como se trata de algo tan grave, sí veo necesario el uso de imágenes explícitas, que como digo, no es que por cada párrafo haya una imagen de un bocado, pero las que han publicado yo las veo justificadas por todo el contexto que trata el reportaje. Además, los vídeos de estos ataques de perro policía durante la detención de un sospechoso, al principio avisan al lector del contenido gráfico que hay en él. Y en cuanto al lenguaje, cuando detalla una mordedura diciendo que los dientes del perro perforaron en tal parte del cuerpo, o que seccionó, o que desgarró, etc., en los momentos que lo hace, pues lo mismo. En este caso es lo que pide esta investigación y es el lenguaje necesario para transmitir esta denuncia que se está haciendo. Que obviamente todo el tono del lenguaje que utilizan los autores, pues obviamente van encaminados hacia esa denuncia. Y para finalizar este análisis me gustaría decir algunos aspectos destacables que me han resultado muy interesantes. El primero es el capítulo 8, donde hay un buscador en el que seleccionas un estado de Estados Unidos y puedes ver todos los casos de ataques de perro policía en dicho estado. Y puedes ver la ciudad, la fecha, el nombre del departamento de policía y un breve resumen de lo que ocurrió. Y esa me parece una forma muy original y muy interesante de mostrar los datos. Otro aspecto destacable es el capítulo 9, donde los propios periodistas dan consejos sobre cómo podemos nosotros mismos investigar también casos de violencia policial con agentes caninos. Y para terminar, también tengo que destacar el último capítulo, que es un documental que repasa el uso de perros desde la época de la esclavitud hasta nuestros días en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí este episodio que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os recuerdo que en la descripción hay un enlace a mi blog, La Libreta del Periodista, donde podréis ver contenido adicional a este episodio. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.